¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos distinguir lo que es real de lo que no lo es? Estas preguntas pueden parecer actuales, sin embargo, datan del siglo IV a.C., cuando la filosofía comienza a hacerse eco entre las personas de la antigua Grecia, donde van a surgir los primeros filósofos. En este comienzo de la filosofía va a surgir un debate entre el ser y las apariencias, lo que conocemos como la metafísica. Esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta nuestros días, y aunque se ha seguido reflexionando, las preguntas continúan sin respuesta. En la actualidad, estas preguntas se han convertido en la base de muchas historias de ficción. Películas como Matrix, Abre los ojos o Shutter Island utilizan la metafísica como un recurso para entretener y hacer reflexionar al espectador. En este vídeo voy a hablar sobre la película Shutter Island. Mi objetivo es hacer un análisis sobre la historia para después compararla con la metafísica y poder sacar una conclusión o interpretación de ella. Shutter Island es una película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Está basada en la novela homónima de Denis Lehan. La historia de la película trata sobre dos agentes judiciales que son destinados a una isla del puerto de Boston para investigar la desaparición de una paciente peligrosa que estaba recluida en un hospital psiquiátrico, en cuyo lugar se encierran a las personas con trastornos mentales extremos. Lo que al principio aparenta ser una investigación de una paciente, termina siendo una cadena de misterios que llevarán a nuestro protagonista hacia la locura. Todo ello con una ambientación siniestra que te envuelve y te adentra poco a poco en la mente de Teddy Daniels, pudiendo sentir en primera persona todas las situaciones que le van sucediendo. Todo esto tiene un único objetivo: permitirte saber cuál es la verdad detrás de Teddy Daniels, detrás de Shutter Island, es decir, detrás de la propia realidad. Es en este punto cuando hablaremos sobre la metafísica y su relación con la historia de la película. Tanto Shutter Island como Matrix o Abre los ojos comparten un punto de partida que es importante para poder entender el desarrollo de su historia, y es que los protagonistas rechazan la realidad en la que viven, es decir, les asusta aceptar la verdad. Entonces, ¿cuál va a ser el motor por el cual se van a construir las tres historias? Pese a que a los protagonistas les asusta la realidad, el ser humano es curioso por naturaleza y va a ir en busca del conocimiento, en busca de la verdad. Con esto nos adentramos en la historia de Shutter Island. La película está enfocada desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, el punto de vista de DiCaprio. Este punto de vista es el que veremos hasta que comienza el final de la película. Y por otro lado, el punto de vista de Shutter Island, que solo puedes saber una vez que has visto la película entera y vuelves a verla. Cada vez tiene más temblores. ¿Y las alucinaciones? Sal de aquí, Teddy. Este lugar acabará contigo. Pese a esto, la película está creada para verla desde la perspectiva de DiCaprio, es decir, el espectador es DiCaprio y únicamente puedes ver, sentir y escuchar lo que DiCaprio está viviendo en ese momento. Con esto quiero decir que no puedes saber qué está ocurriendo en Shutter Island hasta que DiCaprio no se da cuenta de ello, que es justamente en el final. ¿Por qué está aquí? Porque maté a mi mujer. ¿Y por qué lo hizo? Porque mató a nuestros hijos. Me dijo que la liberara. Únicamente viendo la película una segunda vez puedes entender la historia al completo y puedes ver matices que antes no habías visto. Pero no importa las veces que veas la película, porque únicamente vas a poder ver el punto de vista de DiCaprio. Es decir, tú eres DiCaprio. Con lo cual, no estamos hablando de dos mundos o dos realidades, como diría Platón, sino de una única realidad. Pero todo lo que ocurre en la historia, salvo los recuerdos de DiCaprio o sus paranoias,
lo pueden ver tanto el protagonista principal como todos los personajes de Shutter Island. Respecto al dualismo ontológico de Platón, únicamente podemos relacionar una cosa con la historia de la película, y es que para Platón el conocimiento es innato, es decir, que conocer es recordar. Y en la historia, lo que le proponen al protagonista es que recuerde sus experiencias pasadas para poder llegar a la verdad. No es que el protagonista tenga un conocimiento innato, sino que para poder llegar a la verdad tiene que recordar lo que ha olvidado. Es por ello que le meten en un mundo de ficción para que pueda llegar hacia la verdad. Y esto se relaciona con el mundo de las cosas y el mundo de las ideas de Platón. Pero como hemos dicho antes, únicamente hay una realidad, la realidad que ven todos los personajes de la historia. Esta única realidad puede ser percibida de distintas formas, y es que, aunque todos veamos lo mismo, cada uno tiene su forma de entenderlo y percibirlo. Con esto quiero decir que la realidad es lo que perciben nuestros sentidos. Percibimos los estímulos que nos llegan y lo que nuestra mente organiza. Esta visión de la realidad se relaciona con una de las preguntas de Kant sobre el hombre. ¿Qué puedo conocer? Es decir, ¿cómo puedo conocer la realidad? ¿Lo puedo entender como Teddy Daniels? ¿O puedo entenderla desde el resto de personajes de Shutter Island? Respecto a la última escena de la película, es importante comentar varias cosas. La historia, como hemos visto, acaba cuando Teddy Daniels entra en el faro para descubrir la verdad, y se da cuenta de que él no es quien creía ser, sino que es Andrew Laedis, y que lleva preso 2 años en Shutter Island. Teddy, que al principio niega esto, ya que creía que le querían volver loco, se acaba dando cuenta de la verdad, de que él ya no es un agente judicial, y de que está loco. Pero, ¿y si esto no fuera verdad? ¿Y si realmente se llamara Teddy Daniels y todas las personas de la isla están contra él? ¿Podemos asegurar que lo que ocurre al final es verdad? ¿Cómo lo puedo saber, si no me puedo fiar ni de los sentidos ni de la razón? Estas preguntas las planteaba Descartes en el siglo XVIII, cuando la filosofía moderna estaba en auge y las personas desconfiaban de todo el mundo. Por lo tanto, ¿podemos sacar algo que sea cierto de esta historia? Depende cuál sea tu punto de vista, la respuesta puede ser un sí o un no, pero lo que sí que está claro es que esta película, aparte de entretener, pone en práctica algunos principios y preguntas de la metafísica, ayudándote a entenderla mejor. Aparte de esto, en la película hay una escena que el personaje de Rachel caracteriza a la historia como kafkiana. Aparte de ser un adjetivo que califica a la historia como extraña, existe un libro de Kafka llamado El Proceso, en el cual la historia se asemeja a la de Shutter Island, lo que nos da un indicio de que Denis Lean se ha inspirado en esta. Por último, voy a concluir con una reflexión mía. Pienso que la metafísica se puede relacionar con el arte en general. Es decir, la base de las 3 películas comentadas y la pregunta que dejan al aire es: ¿prefieres vivir en una mentira o en una realidad? El protagonista de Shutter Island decide no querer vivir en la verdad, como dice en su última frase. ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Pero, ¿y nosotros? Dejando a un lado las 2 realidades de Platón, ¿no vivimos continuamente en una mentira? El ejemplo está en el arte, el cual no es más que una interpretación y representación de la realidad, pero que realmente no existe. Tanto una pintura, una escultura, una película o un truco de magia no son reales, es ficción. Y sin embargo, nos aferramos a esas cosas como si fuesen verdad, al igual que con estas 3 películas. Puede que la realidad exista o no, pero será como la interpretemos lo que cambiará el rumbo de nuestras vidas.